Mateo capítulo 5, versículo 3 al versículo 5, dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Podemos sentarnos. En esta bienaventuranza, hermanos, es la primer bienaventuranza que tiene un impacto externo. Es la primera bienaventuranza que es inevitable que no sea reflejado a los demás. Un hombre puede ser pobre en espíritu, un hombre puede llorar y sin embargo otros no percibirlo. Pero nadie puede ser manso. Pero nadie puede ser manso y que los demás no vean esta gracia en ellos. Esta gracia testifica que un hombre ha sido transformado por Dios. Esta gracia testifica que un hombre tiene el favor de Dios, o lo contrario. La falta de esta gracia en la vida de un hombre testifica que Dios no tiene el favor para con él. Se nos dice en Gálatas capítulo 5 que la mansedumbre es la manifestación de la habitación del Espíritu Santo en nosotros, dice el texto. Mas el fruto del Espíritu, y después de dar una lista, dentro de ellas se encuentra la mansedumbre. La mansedumbre es el reflejo de la gracia de Dios para con un hombre. La mansedumbre es el reflejo de la habitación del Espíritu Santo en un hombre. La mansedumbre es el testimonio que Cristo habita en nosotros. Y la falta de mansedumbre testifica lo contrario. Para definir la mansedumbre, quiero en primer lugar, como hemos estado haciendo en las bienaventuranzas, quitar de nuestras cabezas cualquier pensamiento errado en cuanto a ella. Hemos dicho que la mansedumbre es una gracia, que la mansedumbre es la gracia del Espíritu Santo. Y una y otra vez hemos repetido y lo seguiremos haciendo hasta el final de las bienaventuranzas, que ninguna de estas realidades son naturales. Solo pertenecen a los cristianos. Solo pertenecen a los que tienen el favor de Dios. Entonces, la bienaventuranza no es una pasividad natural. ¿Han escuchado creo que todos hemos escuchado aquella frase, este caballo es mansito? Haciendo o queriéndonos dar a entender que es manso el caballo, que por naturaleza, que en el tiempo ha llegado a estar tranquilo, es quieto. Dentro de las familias regularmente siempre hay uno que es más tranquilo, uno que no causa tantos problemas en la familia.
Pero la mansedumbre de la cual Cristo nos está hablando no es una característica natural de pasividad en algún hombre. Tampoco se refiere a la gentileza que algunos por naturaleza tienen. Puedes pensar que al llegar a una casa y te tratan de una manera excepcional, te abren las puertas y tú puedes llegar a pensar que la gentileza de este hombre está relacionada con la mansedumbre en su corazón, pero no siempre es así. La falta de violencia tampoco testifica forzosamente la mansedumbre en un hombre. Y para definir, por último, lo que no es la mansedumbre, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Con este texto definiremos lo que no es la mansedumbre. Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice así: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Cristo dijo de sí mismo que era manso y humilde. Cristo dijo acerca de sí que era manso y humilde. Sin embargo, es aquel que por el celo de la casa de Jehová voltea las mesas en el templo. Y en Juan dice que no solo voltea las mesas, sino hace un azote de cuerdas. La mansedumbre no es cobardía. La mansedumbre no es timidez a enfrentar los problemas. Pablo era un hombre manso y sin embargo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 1: Oh Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? La mansedumbre no es tener paz con todos los hombres, negando las convicciones de nuestro corazón para no crear problemas. Eso no es la mansedumbre. Existen, quizás has experimentado esto alguna vez en tu vida, existen supuestos cristianos que acusan a otros de falta de amor, de falta de misericordia, de falta de humildad, por exponer la verdad de la palabra. Habiendo un joven estado llevando, hermanos, este ha sido el testimonio quizá de la mayoría de los que están aquí o de gran parte. Personas cristianos que caminaban en sus iglesias normal hasta que por algún medio les fue revelado el error doctrinal en el cual se encontraban, graves errores doctrinales, y teniendo la palabra enfrente deciden someterse no a las tradiciones de los hombres, sino a la voluntad de Dios, y exponen la verdad, y muchas veces al ser expuesta son acusados de falta de mansedumbre. No se somete, no eres sumiso. Pero la mansedumbre, Cristo siendo el hombre manso, no da la mano. La mansedumbre no da la oportunidad de negar convicciones de la palabra con el propósito de tener paz. Hemos de estar firmes ante esto, hermanos.
Y hemos de evitar caer y creer este pensamiento. En un mundo que está creciendo en el ecumenismo, hemos de estar firmes en las verdades de la palabra, de no dar la mano a aquellos que nada tienen que ver con Dios, de mantenernos sólidos en la Escritura. Pablo no dijo a Timoteo que no corrigiera la verdad de la iglesia para que algunos no pensaran que fueran soberbios. No, él dijo que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda arrepentimiento. No dice que no corrija el error, sino que lo corrija con un espíritu de mansedumbre. Podemos ver que no están peleados la verdad y la mansedumbre, que estamos llamados a proclamar la verdad. Mártires, ciertamente mansos, han puesto su vida por no negar la verdad de la palabra. Mártires, por no negar verdades de la Escritura, se han sostenido firmes siendo mansos. Entonces no es contrario. Una segunda cosa que nos ayuda a entender la mansedumbre es verla en el contexto que se encuentra. Habiendo pasado el Señor Jesucristo por aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran, sigue construyendo la escalera de descenso. Y ahora puede decir, ahora esta virtud puede aparecer en un hijo de Dios. Solo el hombre que ha llegado a ser pobre en espíritu y aquel que llora por su pecado es el único que puede ser manso. ¿Y por qué decimos esto? Imagina a alguien que cree ser justo por sus buenas obras, que cree que el Dios trascendente, aquel que los cielos no son puros para él, aquel que muestra misericordia con el tan solo hecho de mirar a la tierra. Imagina a ese Dios y aquel hombre que piensa que ese Dios le debe el favor por su buen comportamiento. Si ese hombre, justo en su propia opinión, cree que merece el favor de Dios, ¿qué no merecerá de los hombres? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores está en deuda con Él, ¿qué no merecerá de hombres e iguales a Él? La mansedumbre solo fluye de uno que ha entendido la santidad de Dios, de uno que ha entendido su miseria, de uno que entiende que no es justo, sino injusto. De uno que llora por su pecado, que clama en su corazón, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este hombre manso, habiendo entendido su condición, habiendo sido capacitado para ver su pecado, ahora puede ser manso. Dijo John Bunyan, el que está caído no tiene miedo de caer. Cualquier ofensa que hagan a este hombre, cualquier daño que hagan a este hombre, no lo considera en exceso ofensivo porque él sabe lo malo que es. El que es manso se sorprende de lo bien que lo tratan, aunque muchas veces no es así. Pero el que es justo en su propia opinión y no es manso, se enoja de la manera en que es tratado, aunque muchas veces lo tratan bien. Hermanos,
Cometer un error contra un hombre que no es manso, cometer un error con aquel hombre que cree que merece todo de Dios y por lo tanto todo de los hombres, se volvería para nosotros el peor error, pecar contra él. Este hombre cree merecerlo todo y no tocar trompeta en su entrada y no inclinar la cabeza a la hora que entra y no ofrecer un saludo privilegiado a este hombre, tan solo eso es ofensivo. Pero el hombre manso dice como Mefiboset cuando David le extendió misericordia: ¿qué es este perro para que tengas de él misericordia? Mefiboset no dijo: David, te tardaste, habías hecho juramento y te tardaste tanto tiempo en buscarme. No, él dijo: ¿quién es este perro para que tengas de él misericordia? El hombre manso es como aquella mujer que, acercándose a pedir un milagro del Señor Jesucristo, él dice: no está bien que demos el pan a los perrillos. Pero ella contestando, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho muchos de nosotros ahí? Quizá nos hubiéramos sido ofendidos. Pero esta mujer, ¿no le fue sorprendente que Cristo llegara a dar un trato así a ella? Ella dijo: sí, es cierto, soy uno de esos perrillos. Pero Señor, aún ellos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. El hombre manso es aquel que recibe la ofensa, es aquel que puede recibir la falla, es aquel que no espera mucho de los otros porque sabe que es miserable. Porque sabe que si una virtud existe en él, no proviene ni fluye de su interior, sino de la gracia de Dios sobre él, hermano. ¿Qué piensas? ¿Eres manso y humilde de corazón? Mientras más que creces, hermanos, mientras más crecemos, el nuestro entendimiento de nosotros mismos, no estaremos sorprendidos y grandemente ofendidos cuando alguien peque o nos ofenda. Piensa en Abraham. Algunos ejemplos de la Escritura nos ayudan a definir correctamente lo que es la mansedumbre. Piensa en Abraham en aquel acontecimiento en donde le es ofrecido a Lot escoger qué campo quiere para sus pastos, para sus ovejas. ¿Qué pastos va a dar a sus ovejas? Lot por naturaleza debía someterse a Abraham. Abraham, hermanos, había sido uno en el que Dios había pactado. Dios había dicho a Abraham que lo haría heredero del mundo, que su descendencia sería grande, que heredaría la tierra. Y sin embargo es uno que se somete para que otro decida lo mejor. Es uno que se somete y por ese sometimiento queda en una posición no muy favorable, aunque bendecido totalmente por Dios. No favorable a los ojos de los hombres, pero sí favorecido ante los ojos de Dios. Para ver el siguiente ejemplo, quiero que vayan conmigo a Números capítulo 12. La Biblia dice de un hombre en el Antiguo Testamento que fue el más manso sobre la tierra.
Y dice en Números capítulo 12, versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y vamos a parar ahí. Dios se encuentra favoreciendo a Moisés ante la murmuración de estos dos. Y sin embargo no es uno que se goza en el juicio que le es dado a ellos, la lepra. A María no se goza, sino que pide su restitución. Uno que ora por sus enemigos. Uno que no toma la ofensa para enalbordarla como un estandarte, sino que la acepta, se humilla y sabe que es justo muchas veces el juicio que dicen contra él. Piensa también en David y Saúl. Teniendo la oportunidad de hacerle daño, teniendo la oportunidad de matarlo y tomar el reino, es uno que se somete y gobierna el poder que tenía para no violar el mandamiento del Señor, para no pecar contra el Señor. Pero en última instancia, hermanos, si queremos definir la mansedumbre, hemos de pensar en el Señor Jesucristo. Él dijo en Mateo 11, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Dice en Filipenses capítulo 2 que como cristianos todos nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, no estimó. Vamos ahí, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La mansedumbre podríamos definir, teniendo los ejemplos que hemos dado, es la sumisión a otros en busca de su beneficio, según Abraham y Lot. Es la sumisión y el recibimiento de la ofensa, no solo recibiéndola, sino buscando el favor de los otros. Según David y Saúl, la mansedumbre es el poder bajo control. Y según Cristo, el amor, la mansedumbre es la humillación de sí mismo en busca del favor de otros. Cristo era uno que podía pedir decenas de legiones para ser rescatado de la humillación en la cual estaba. Pero la Biblia dice, hermanos, que Cristo fue uno que procuró esa humillación. No fue uno que fue sorprendido por esa humillación, sino que Él sabía, Él se puso en esa posición por el bien de los hombres que le habían ofendido.
Y teniendo este concepto sencillo de lo que es la mansedumbre, quiero explicar, hermanos, y detenerme en esto un momento, la relación en donde podemos ver si somos mansos. ¿En qué relaciones, en qué situaciones el hombre manso pone en práctica su virtud? Primeramente, en su relación con Dios. El hombre manso es primeramente sumiso a Dios, a la providencia de Dios. Spurgeon da una ilustración hablando de la mansedumbre de un joven pastor, de un pastor de ovejas, que tuvo una charla con un doctor, y el doctor le decía: joven, pastorcito, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para mañana? Pues respondió el pastor: tendremos el tipo de clima que me gusta. Entonces el doctor preguntó desconcertado: ¿y qué quieres decir con eso? ¿Cuál es el clima que te agrada? El pastor respondió: el clima que me agrada, el clima que le agrada a Dios, siempre me agrada a mí. Dice el doctor: pero pastor de ovejas, tu porción parece muy dura. Oh, no, Señor, repuso el pastorcito. Oh, no, Señor, no es así, pues abunda en misericordias. Pero dice el doctor: tienes que trabajar mucho, ¿no es duro? Sí, respondió. Muchas penalidades, ¿no es así? Oh, sí, Señor, dijo, muchísimas, pero entonces no tengo tantas tentaciones como las que tienen esas personas que viven en la ciudad, y tengo más tiempo para meditar en Dios. Así que estoy completamente satisfecho donde Dios me ha puesto en la mejor posición en la que podría yo estar. El hombre manso recibe la voluntad de Dios que se manifiesta bajo su providencia. El hombre manso no murmura contra su Señor diciendo que ha sido injusto, falto de misericordia en la situación que lo ha puesto, sino es uno que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este hombre ha aprendido que aquel texto, que todas las cosas ayudan a bien, es una realidad en su corazón. Si en pobreza, bendice al Señor. Si en riqueza, bendice al Señor. Si en salud, le da gracias. Si en enfermedad, le sigue adorando. Este hombre ha aprendido a decir como Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esto no significa que no se duela por la tribulación en que se encuentra. Esto no significa que muchas veces llora y se lamenta por su condición. Esto no quiere decir que no ora. Esto no significa que no ayune y clama hasta 3 veces que le sea quitado ese aguijón. Eso no significa que no se encuentre turbado y muchas veces confundido. Pero lo que el hombre manso, aunque llora y se lamenta, clama y ayuna para buscar la liberación de esa tribulación, sin embargo, hermanos, esto solo es posible cuando un hombre ha entendido quién es el Señor. Sin embargo, este hombre que llora, sin embargo, este hombre que se duele, puede decir: Él es justo y su mano es buena
para conmigo. Este hombre no se queja ante Dios. ¿Cómo es posible que me tratas así? Este hombre no dice a su Señor con irreverencia: ¿por qué me has dado esto? Sino dice: Señor, para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. Dice Thomas Watson, que Dios haga lo que quiera conmigo. En cualquier forma que me quiera tallar, yo estaré sumiso y callado. Nos es plantada constantemente, hermanos, la semilla que fue puesta en Eva, de llegar a creer que es injusto, que el Señor le prohíba comer de ese árbol. Eso fue lo que pasó en el corazón de Eva. ¿Por qué Dios ha determinado lo que he de hacer o no he de hacer? Sin embargo, el hombre manso es como Elí. Dice en el texto: y Samuel se lo manifestó todo sin cubrirle nada de la muerte de sus hijos. Entonces él dijo: Jehová es, Jehová es. Él haga lo que bien le parezca. Este hombre no hace berrinche cuando Dios lo pone y no avergüenza a su Señor hablando mal de Él. Él bendice a su Señor en esa tribulación que le ha sido puesta. Él puede bendecir al Señor sobre todas las cosas, hermanos. ¿Somos mansos? El hombre manso no solo se somete a Dios en cuanto a la providencia, sino en cuanto a su palabra. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El hombre manso no solo se somete a la providencia del Señor, sino a su palabra. Este hombre es como David, que buscaba inquirir y oraba, hermanos, porque sus ojos le fueren abiertos para contemplar de mejor manera la ley del Señor. Una evidencia fuerte, hermano. Una evidencia fuerte que estás creciendo en tu mansedumbre es que al encontrar preceptos, mandamientos del Señor en su palabra, no buscas saltártelos, no buscas brincártelos, justificando tus acciones. No buscas textos que respaldan tus actitudes pecaminosas, sino más bien pides al Señor ser libertadas de las que te muestra. Yo sé, hermanos, que la mayoría, todos los que están aquí cristianos, han sido mansos a la palabra del Señor. Han entendido lo que la Biblia dice acerca de sí mismos y lo han recibido, y la mayoría de los que están aquí han recibido aquellas doctrinas que hablan de la elección, que hablan de la justificación y las han aceptado. Pero la pregunta no es, una vez más, si alguna vez en tu vida has sido manso. La pregunta es, ¿sigues siendo manso ante la palabra del Señor? Muchos se acercan a pedir consejos en supuesta actitud de mansedumbre, teniendo en su mente fijo el plan que han determinado. Eso no es mansedumbre.
Alguien se acerca al pastor diciendo, pastor, ¿crees que es lo mejor que vaya a algún lugar? ¿Crees que sea, pastor, la voluntad del Señor? Y cuando le platica todo el contexto, el pastor dice, no es lo mejor que te vayas. Sin embargo, este hombre ya había determinado irse. Y no le importaba si el consejo era positivo o negativo, él ya lo había determinado. Hermano, la mansedumbre no se manifiesta solo en que te acercas a pedir consejo, sino que te sometes a la voluntad revelada en él, de Dios en él. El pueblo de Israel decía en cuanto a la palabra de Dios, la palabra que nos has dado en el nombre de Jehová no oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramando libaciones que hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Algunos dicen, esa es la actitud de algunos cuando se acercan a pedir consejo. No oiremos la palabra que Dios ha dicho a través de ti. Hemos determinado hacer firmemente lo que en nuestra mente hay. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, hemos de ser sumisos a la voluntad del Señor. Amigo, yo sé que es imposible que seas sumiso a la palabra de Dios, pero te digo, sé sumiso al Rey de Reyes, Jesucristo. Él ha dicho, y si no te sometes bajo su reinado, Él va a derramar su ira sobre ti. Él ha dicho, arrepiéntete y cree en la obra que he efectuado en la cruz. ¿Dirás que es mentiroso? Yo te digo, sométete a este rey, porque aunque es manso, es rey. Y derrama su ira sobre todo pecador. Quiero hacer hincapié en esto antes de pasar a nuestra siguiente relación en donde se da evidencia de la mansedumbre, hermanos. Es por eso que en la Biblia no hay alguna palabra que sea puesta de más. Recordemos que es verdad que las multitudes están escuchando este sermón, pero que Cristo tiene puesta la mirada sobre sus discípulos. Y si tú eres cristiano, Cristo ha dirigido estas palabras directamente a tu corazón. Fíjate que no han preguntado el Señor que no es bienaventurado aquel que tiene su cabeza llena de la teología, aquel que viene los domingos a la iglesia. Es bienaventurado aquel que es manso, aquel que se somete a la palabra de Dios. Está hablando a nosotros, se está dirigiendo a nosotros, hermano. Permite que estas palabras limpien nuestro corazón. Y si hemos dejado, y si estamos murmurando contra el Señor en cuanto a su providencia, y si estamos necios a obedecer su palabra, te digo y te llamo. Clamemos que nos dé mansedumbre y humildad ante Él. Hermanos, Él es Rey. Si Dios no tenía obligación en Edén de bendecir a Adán por su obediencia, cuánto menos a hombres que fallan en esta. Pero Él ha dicho que aquel que es manso verdaderamente es dichoso, feliz, bendito. Hemos de creer la palabra del Señor y de poner en práctica.
Estas palabras fueron dadas no solo para que nuestra mente estuviera más atenta en cuanto a lo que Dios desea, sino para que pongamos por obra los mandamientos del Señor. Parece una virtud y una gracia olvidada, ¿no es verdad? No es muy común pensar que la mansedumbre es evidencia de nuestra santidad. Pero Cristo dice que esta bienaventuranza da testimonio de la gracia de Dios bajo un hombre. Thomas Watson define la mansedumbre en esta relación. Mansedumbre es una gracia en donde se nos capacita por el Espíritu de Dios a controlar nuestras pasiones de enojo. Hermano, ¿cómo estamos en cuanto a ello? La mansedumbre es una gracia en donde se nos capacita para controlar nuestras pasiones de enojo. Ciertamente caballos indomables es todo hombre, y antes de venir a Cristo, como aguas que no tienen paz, está el corazón del hombre. Pero cuando Él llega, gran bonanza se hace en Él. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo exhorta a los de Éfeso a mantener la unidad dentro de la iglesia. Y una gracia que es necesaria para lograr esto es humildad y mansedumbre. La mansedumbre es necesaria para que en la iglesia pueda existir una unidad inquebrantable entre los miembros que la componen. Si un hombre deja de buscar la mansedumbre en sí mismo, es posible que pueda hacer el trabajo del mismo Satanás para dividir la iglesia del Señor. La falta de mansedumbre puede generar dentro de la iglesia divisiones. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, hermanos, se testifica cuando uno recibe injurias. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué cuando alguien te ofende, dice el apóstol Pablo a los de Corintios, te agarras sobre eso y en vez de pasar la ofensa, la clavas en tu corazón para no olvidarla? No hacer esto es muestra de la falta de mansedumbre en tu corazón. Hermana, ¿ya perdonaste a tu marido por los errores que ha cometido? ¿O sigues poniendo el dedo en la llaga? ¿Qué tal tú, hermano? La mansedumbre en un hombre, todos pueden decir que son mansos, pero si no hay un recibimiento de las injurias, no hay evidencia de mansedumbre. ¿No dijo esto Cristo en la cruz? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué tal con Esteban? Fíjense esto, hermanos. ¿Cómo podemos llegar a crecer en nuestra mansedumbre?
solo a través de entender la dignidad de Dios y nuestra miseria. Cuando Esteban es apedreado, no pide, Señor, júzgalos por esto. ¿Cuán grave error han cometido al apedrearme? Hombre tan valioso, de destreza, de buena elocuencia, de gran predicación, y lo han apedreado y han perdido el poder de escuchar el mensaje de salvación. No. Él sabía que es un gusano y que así como cuando alguien aplasta una mosca y nada pasa, así pasa cuando matan a Esteban, una mosca. ¿Y qué dice Esteban? Señor, que pequen contra ti ciertamente es grave, pero te pido, no les tomes en cuenta este pecado. Sí, acuérdate de todos los que han cometido contra ti. Tu dignidad es grande. Una ofensa ante ti es verdaderamente grave. Pero que pequen contra mí, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Oh, hermanos, la mansedumbre es el brillo de la imagen de Cristo en un hombre. Dijo Cristo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Padre, hermanos, ¿podemos imaginar esa oración en el Calvario? Estando el Señor Jesucristo colgado, habiendo efectuado sobre él gran tortura, y hombres burlándose porque no se vaca a sí mismo, y todavía ahora diciendo, Padre, perdónales. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Oh, que respondamos así, si el Señor nos tiene por dignos de padecer en su nombre, que nos dé la gracia. Dijo Spurgeon, cuando hablen mal de ti, alégrate, porque si supieran lo que verdaderamente eres y lo hubieran publicado, estarías humillado. Alégrate cuando alguien murmure alégrate cuando alguien te ofenda, alégrate cuando alguien te dice algo que te duele, porque no saben lo que en verdad eres en tu corazón. Miserable de mí, decía Pablo. Este hombre manso no espera que los demás le estén alabando. Él no se sorprende que los demás lleguen a ejercer una crítica dura sobre él. Él sabe que es miserable. Él no está esperando de los demás grandes cosas. Hermano, ¿pasas la ofensa o la traes cargando para sacarla cuando tú ofendas? Y tú ofendiste y en vez de acercarte y pedir perdón, dices, sí, pero acuérdate que tú también me ofendiste esta vez. ¿Cuándo? Hace 3 años. ¿Estás creciendo en tu mansedumbre al pasar y recibir las injurias? La mansedumbre se manifiesta en un perdón. Alguien manso en verdad es uno que puede tomar la ofensa, y hermanos, no solo pasarla por alto, sino enterrarla. La Biblia dice que nuestros pecados fueron, hablando en el Antiguo Testamento, olvidados, echados al mar, y que el Señor no se va a acordar más de ellos. Él pide el mismo tipo de perdón de nosotros para con nuestros semejantes. Hermanos, esto es algo, la falta de perdón testifica mucho de tu situación espiritual. El Señor Jesucristo contó la parábola de un hombre que se le perdonó mucho, sin embargo él salió y no perdonó lo poco que le debían. La falta de perdón testifica de tu corazón
que no ha recibido aún el perdón de Dios. La amargura que cargas, amigo, no se va a quitar de tu corazón por medio de esa psicología barata, por medio de esa falsa ayuda psicológica de decir, ve y dile tus problemas a quien te ofendió, que acuérdate hace tantos años que te ofendieron y ve y dile que te hicieron daño. No, solo puedes perdonar cuando tú entiendes el perdón total de Dios. Este hombre dice, ¿qué es este daño que han cometido contra mí en comparación de lo que yo he pecado contra mi Dios? ¿Qué es este daño? ¿Cuán grave puede parecer? Hermano, ¿sí te parecen a ti las ofensas que otros cometen pequeñas o parecen muy, muy, muy grandes? ¿Estás creciendo en cuanto a esto? La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Si alguien dice, hermano, yo te amo y te he perdonado, sin embargo, sigue hablando de lo que otros le hicieron con otros, eso no es perdón. Dice haber perdonado y sin embargo en su corazón sigue habiendo una división para con él. Eso no es perdón. Dice haber perdonado y sin embargo carga como un constante peso en su corazón lo que le hicieron, hermanos. El hombre manso no tiene miedo de ser humillado. Si le pasa alguna desgracia, si alguien habla mal de él, no es para él algo tan grande. Él ya está abajo. Dijo Bunyan, lo acabamos de decir, de que está abajo, no tiene miedo de caer. Pero una muy buena imagen o muy buen pensamiento de ti en tu mente dañará muy fuerte cuando alguien te ofenda. La mansedumbre además se manifiesta con la sumisión unos a otros. Nos es encomendado en la palabra someternos unos a otros por amor, a recibir la exhortación, muchas veces del menor de ellos. No solo nos llaman a recibir la exhortación del pastor de la iglesia, sí, principalmente, pero aún del menor de entre los hijos de Dios. Hermano, ¿recibes la exhortación que un bebé en la fe te llega a hacer? ¿O es algo que no puedes tolerar? ¿Qué pasa cuando te exhortan? La mansedumbre se manifiesta no solo en cómo tú exhortas, sino cómo reaccionas cuando lo hacen a ti. Te pones a la defensiva y empiezas a sacar también oye hermano, cometiste este error, sí, pero tú también cometiste esto y esto y esto. ¿Es esa tu reacción cuando alguien te exhorta por amor a tu alma? ¿Y cómo lo haces tú? Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6 que una de las virtudes que deben ser exaltadas cuando exhortamos a nuestro hermano que ha caído en pecado es mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre. ¿Y por qué? Porque se considera a sí mismo, porque él sabe que no es mejor que él, que no es más fuerte con las tentaciones que él. Este hombre que exhorta al hermano caído dice en su corazón, Señor, no me metas en tentación. Señor, líbrame del mal. Señor, mi carne es tan propensa a caer en esto que mi amado hermano ha caído también, que te pido, líbrame, no soy mejor que él, hermano. Fíjate cómo no digo que la mansedumbre evita la exhortación, sino que la exhortación se vuelve mansa.
con el propósito de restaurar y no de destruir al que ha caído. Antes de pasar a la otra mitad de nuestro versículo, quiero preguntarte a ti, hermana, ¿sigues sometiéndote con toda mansedumbre a la cabeza que Dios ha puesto sobre ti? ¿Qué tal tú, hermano? ¿Sigues tratando a esa mujer que Dios puso para que tú protegieras como vaso frágil y mansedumbre? ¿No crees que es una de las razones de las actitudes de tu familia para con la iglesia? ¿No crees que esa manera tosca, áspera, recia, dominante, enojona de tratar a tu familia es una de las causas por las cuales el testimonio del poder de Cristo es afectado? Hermanos, después de hablar de las bienaventuranzas, Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, todas estas virtudes son nuestra mejor manera de evangelizar. Todas estas virtudes se juntan como un solo testimonio del poder de Cristo. Hermano, la cara enojona y malhumorada de todos los días, ¿no crees que es lo que está afectando que tus hijos no quieran escuchar la palabra, que sean tan necios para venir a la iglesia? Oh, hermanos, no es poca cosa decirse cristianos. Oh, hermanos, que el Señor obre en nuestros corazones, que el Señor haga algo en nuestros corazones. Que si hemos dejado o estamos empezando a dejar de ser mansos, nos acerquemos. No podrás crecer en la gracia si no escuchas la exhortación que alguien te ofrece. ¿Eres sumiso aún al consejo de tu esposa, hermano, aun cuando ella no llegara a ser cristiana? ¿O al revés? ¿O justificas tu falta de sumisión diciendo, no conoce a Dios? ¿Estamos creciendo en nuestra mansedumbre, hermanos? Oh, hermanos, ruego al Señor que si hemos pecado contra alguien de nuestra familia, nuestro testimonio pueda ser reivindicado, pueda ser testificado. Debe haber alguna diferencia entre algún grito que te lleguen a decir, o respondes igual. Alguien te grita y tú haces lo mismo con la misma fuerza. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar de esto? Pero quiero avanzar en nuestro texto. Bienaventurados los mansos. ¿Y por qué son bienaventurados estos hombres? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oh, hermanos, el cristianismo es totalmente contrario al pensamiento de este mundo. Todos pensaríamos Hitler es el que va a dominar, hombre valeroso y violento que arrasa sobre quien pasa. Napoleón quizá, o el que se te ocurra, Alejandro el Grande Pero estos hombres sin espada, sin lanza, sin misiles, heredarán la tierra, recibirán el mundo como recompensa, dice en el texto.
No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos pensaban que en la cruz Cristo había perdido la batalla. El diablo quizás soltó una carcajada al ver al Señor colgado, pero Él venció cuando todos pensaban que estaba perdiendo. Así pasa con los mansos. ¿Cómo tendrán una posesión? ¿Cómo tendrán algún beneficio tan grande si no alzan la espada? Esto fue contrario al pensamiento judío. ¿Cómo que nuestro Mesías no trae una espada? ¿Cómo que nuestro Mesías no va a aplastar al imperio romano y gobernar por todo lo que... ¿Cómo este Mesías no va a agarrar a los hijos de Israel y los va a poner muy alto? ¿Cómo es que el Mesías no trae grito de guerra? Fue contrario para ellos, es contrario a lo que la historia dice y hoy en día es contrario a lo que muchas iglesias creen hacer. Hermanos, no hemos de olvidar que la batalla que libramos no es ganada por la destreza y buena organización que el hombre puede tener. No son las grandes organizaciones que ganan el mundo. Son los hombres mansos que se someten y buscan el poder de Dios sobre todas las cosas. Y hay 3 maneras en las que podríamos decir que la tierra, que estos hombres heredan la tierra. Una es que solo los cristianos son aquellos que disfrutan y se gozan en la heredad pequeña o grande que les ha sido dada. El hombre que tiene mucho se siente pobre, pero el cristiano que es pobre se siente rico. Lo que el Señor le ha dado a él, lo que le ha otorgado a él, es más que suficiente. Y ora como aquel hombre. Se cuenta la historia de estos 2 hombres. Allí vemos llegar a un hombre a su casa, vuelta de su trabajo, y le ponen a la mesa un platillo. Y da gracias al Señor diciendo, por lo que estamos a punto de recibir, que el Señor nos vuelva verdaderamente agradecidos. Y luego que le sirven su plato, gruñe y dice, ¿cómo? ¿Carnero frío otra vez? Su espíritu es diferente al de un cristiano. Sin embargo, un cristiano puede decir, Padre Celestial, te damos gracias porque tú has rebuscado entre toda la tierra como en el mar para encontrar estos 2 pececillos y estas 3 papas que has puesto a nosotros. El que es verdaderamente manso encuentra contentamiento, se maravilla de la gracia del Señor que le ha dejado de gustar. ¿Sí pueden ver el asombro de este hombre? Señor, entre todo el mundo fuiste a darnos estos 2 pececillos. Gracias, cuánto trabajo fue buscarlos. Este hombre manso es también heredero porque por medio de su mansedumbre conquista. Así como Cristo conquista los corazones por medio del amor, así este hombre, Spurgeon cuenta nuevamente, es que da muchas ilustraciones de este tema y esta creo que es muy buena para entender esto. El hombre conquista, a los hombres por medio de su mansedumbre. Y cuenta la historia que un hombre estaba predicando en las calles y un borracho va y golpea su cara, tumba sus dientes y dice, mi querido amigo, no dejaré de predicar hasta que te arrepientas.
Y dicen que el hombre cayó de rodillas y dijo, Señor, perdóname. Este hombre, igual que su maestro en la cruz, Cristo en la cruz, atrajo a más personas que cualquier otro hombre. Napoleón por la fuerza, muchas religiones por la fuerza, por la espada, por la guerra. Cristo dice en el Salmo 22 que las naciones vendrían a Él. Que dice en Isaías que como aguas, que de todo confín de la tierra iban a venir a adorarle. Hermanos, Cristo es el verdadero conquistador del mundo y fue a través de su mansedumbre poniéndose ante los demás. Amigo, ¿cómo no puedes emocionarte con esto? Mira que el Rey de Reyes no fue un hombre en la tierra que se humilló, fue tu Creador. Aquel que creó cada cosa en ti fue quien se humilló. No podemos parecer indiferentes. Amigo, te advierto, es gran pecado escuchar el Evangelio y rechazarlo. Imagina esto, si aquellos que no han escuchado serán juzgados por su pecado, ¿cuánto más los que una y otra y en otra ocasión escucharon el Evangelio y el llamamiento que dice arrepentíos y creed en el Evangelio? Hay mucho amor en esa cruz, hermanos. Sí, la ira fue revelada. La ira fue revelada en la cruz, pero el amor y su gracia resplandecen. Resplandecen. Y para entender de manera plena lo que se refiere el texto cuando dice, porque recibirán la tierra por heredad, tenemos que poner nuestros pensamientos en Edén. Adán gozaba la tierra, una gran tierra, una hermosa tierra. En esa preciosa tierra, la presencia del Señor se movía, pero cuando cayó fue despojado de la tierra, del Edén, fue echado fuera. Pero en la misericordia grande del Señor, habiendo hecho una promesa y habiendo hecho un pacto con Abraham, se le dijo, Abraham, heredarás la tierra. Tuya será la tierra, Abraham. Y aunque parecía contrario y que no se cumplía el mandamiento, llegó Josué. Moisés llegó cerca, pero no pudo introducir al pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, llegó el valiente Josué que entró obedeciendo los mandamientos del Señor y expandiéndose en la tierra, aunque el pueblo aún esperaba la tierra. David poseyó gran posesión y Salomón de igual manera, pero el pueblo de Israel seguía esperando la heredad de la tierra. La Biblia nos dice que Cristo, siendo la simiente prometida, es aquel que en su muerte, por su vida justa, heredó toda la tierra. Y esto se cumple. Y si no crees que se cumple, solo tenemos que meditar en Apocalipsis 21, Apocalipsis 22 y saber que habrá un momento en donde la iglesia de Cristo reinará sobre la tierra. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres,
porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El Padre ha dado a su Hijo la heredad que ganó por su propia vida. El Padre ha dado al Hijo la heredad que ganó por su propia sangre. Y todo aquel que está unido a Cristo recibirá la tierra por heredad. Hermano, no porque nosotros la hayamos ganado, porque Cristo la ha heredado. No podemos ver este versículo sin meditar en el Salmo 37. El Señor Jesucristo está citando directamente del Salmo 37 al decir, al hablar de los herederos. Salmo 37. Versículo 9. Hay muchos textos aquí que hablan de eso. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, de donde viene la cita exactamente. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de pan. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán por siempre sobre ella. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Oh, hermanos, he ahí el cumplimiento. Fíjense el contexto de este salmo. El salmista se duele, David se duele porque ve que los malos prosperan su camino. Porque ven que los hombres injustos, en vez de ser aplastados en la tierra, están recibiendo muchos bienes, están gobernando, no padecen enfermedades muchas veces, la pasan bien en la tierra. Y este hombre se duele en su corazón, y este hombre se llega a impacientar hasta que dice en el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán prontos cortados. Y dice a este hombre, sé manso, que la mansedumbre gobierne tu corazón. No pretendas ganar la tierra a través de la espada como los malignos. Y podríamos decir, ¿y cuándo veremos esto? ¿Y cuándo se nos será otorgada la tierra? Sí, es verdad, en parte conquistamos el mundo y somos herederos del mundo a través del mensaje del Evangelio. Sí, en parte somos herederos porque nos gozamos en lo que Dios nos ha dado. Pero habrá un día donde Dios demostrará, y hermanos, que este salmo esté en nuestra cabeza. ¿Cuándo pasará eso? Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Hijo, ¿dudas que daré a ti la tierra por heredad? Espera y verás cuando destruya a los impíos. Amigo, si no eres este manso que estamos hablando, serás de estos que serán destruidos. Serán destruidos. ¿Qué más podemos desear? Dios es, hermanos, algo importante. La hermosura y la razón por la cual esperamos ansiosos heredar la tierra es porque Dios será nuestra porción. Yo creo que va a ser una tierra hermosa, pero quiero decir esto para explicar lo que estoy enseñando. Aunque el lugar fuese feo, sería hermoso. Aunque fuese feo físicamente, sería hermoso porque la presencia del Señor estará sobre él. Esa es nuestra heredad. El Señor reinando sobre su pueblo y su pueblo sometiéndose, gozosos bajo él. Amigo, ven al Señor.
y sométete ante su reinado, porque la Biblia declara que sea ahorita que te inclines y confieses que Él es el Señor de la tierra, sea ahorita o sea en unos años o en algún tiempo, pero todo hombre doblará la rodilla. Él es Señor y todos confesarán esa verdad. Hermanos, esto es santidad. Está bien que estemos creciendo en nuestro conocimiento, pero esto es santidad. Quiero decir algo que ha estado trabajando en mi mente, que dijo nuestro querido y amado hermano y amigo y todo McShane. Dios bendice no tanto los grandes talentos como la semejanza a Cristo. ¿Quieres bendecir a la iglesia? Algunos creen que solo algunos hombres pueden ser de bendición a la iglesia. Es aquellos que se parecen más a Cristo. Hermanos, no descuidemos esto. ¿Queremos crecer en santidad? Oremos por cada una de estas verdades. Y que el Señor nos ayude. Y gózate, hermano. Puede ser pequeña la heredad que te ha tocado en esta tierra, pero quizás se nos dice como a la tribu de Leví: tú no tendrás heredad, yo soy tu heredad.